Buenas tardes. Les damos la bienvenida al cuarto coloquio interno de investigación que organiza la Dirección de Posgrado de la Universidad Rosario Castellano. Mi nombre es Luis Manuel Cabrera Navarro y seré el moderador de esta mesa titulada Retos y alcances de la educación en la era digital, perteneciente al programa de Maestría en Ambientes, Sistemas y Gestión Educativa Multimodal más GEM. Esta mesa está conformada por dos docentes, comentaristas a los cuales tengo el honor de presentar. Doctora Adriana Gómez Reyes. Es profesora de carrera, asociado C, medio tiempo, del CCH Sur, de la UNAM, y de carrera. Titular C, medio tiempo, del CECIT número 13 del IPN, actualmente de licencia. Con más de 20 años de antigüedad en el nivel bachillerato preuniversitario, ha participado también en educación virtual y licenciatura. Estudió actuaría en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Tiene la especialidad en competencias docentes de la UPN y la maestría y el doctorado con especialidad en matemática educativa por el CICATA, Legaria IPN. Todo esto es en México. De igual manera, es directora y participante de diversos proyectos de investigación, ponente en varios cursos de formación docente, diplomados y cursos de posgrado. Autora y coautora en más de una docena de artículos arbitrados, y ha colaborado también como autora de capítulos de libros sobre investigación educativa. Agradecemos mucho su participación, doctora. Es un gusto, buenas tardes. Como comentaba la maestra Carolina, aún no ha llegado, así que voy a saltar por el momento su presentación. Además de las comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que presentarán sus avances del trabajo terminal, que en un momento presentaré. Primero me gustaría explicar la dinámica de trabajo de esta mesa. Cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación. Una vez que terminen, los comentaristas tendrán 10 minutos cada uno para realizar la retroalimentación que consideren pertinente. Les recuerdo, por favor, estudiantes, en esta ocasión no hay réplica por parte de ustedes. La retroalimentación que adquieran la deben revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes, directores de trabajo terminal. Dicho esto, vamos a dar inicio a la mesa de trabajo con la presentación de Rocío Isabel Maldonado Maldonado, estudiante de segundo semestre. Nos presentará su trabajo titulado Educación y plagio en la era digital, una perspectiva ética. Me parece que tampoco está Rocío, quería haberla visto. Ok, vamos a saltar a Rocío y vamos a empezar con Ana Karen Méndez Hernández. Ella es estudiante de segundo semestre que presentará su trabajo titulado La inteligencia artificial como estrategia didáctica para la enseñanza-aprendizaje de la historia. Adelante, Ana, por favor. Hola, maestro. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Déjenme, voy a presentarme. ¿Sí me escucha? Sí, se escucha, Ana. Ok. Tengo que hacer Ok, muy buenas tardes a todos. Bueno, voy a presentar mi proyecto. Bueno, mi proyecto se titula La inteligencia artificial como estrategia didáctica para la enseñanza-aprendizaje de la historia en entornos virtuales y presenciales. Voy a dar un poquito de contexto.
La pandemia por COVID-19 evidenció múltiples realidades educativas ya existentes en México, como fue la brecha digital entre ricos y pobres. La gran mayoría de niños, niñas no podían acceder a los recursos tecnológicos ni servicios digitales como el Internet, principalmente por cuestiones económicas. Asimismo, dejó ver la poca preparación de conocimientos tecnológicos por parte de los docentes, las carencias de infraestructura dentro de las instituciones públicas y privadas del país y el bajo rendimiento escolar o rezago académico que hay en las aulas. Bueno, ante esta problemática surge este proyecto de intervención educativa dentro del Colegio Américas Unidas. Este colegio tuvo que emigrar de manera emergente, como todos los demás colegios o instituciones, hacia un modelo e-learning para poder seguir brindando un servicio de educación y donde se visibiliza una problemática. A las niñas y a los niños de cuarto grado en particular no les gusta la materia de historia. Ellos cuestionan, ellos se cuestionan algunas interrogantes durante este periodo de pandemia. Ellos dicen, ¿por qué tenemos que aprender cosas del pasado? ¿Para qué sirve la historia? Y se detectaron estos problemas de aprendizaje cuando estábamos en línea. Bueno, principalmente podemos observar que el aprendizaje de la historia como asignatura escolar presenta dos dificultades concretas. La primera tiene que ver con su concepto. Al pensarla erróneamente como una ciencia que solo estudia acontecimientos del pasado, para los niños de hoy en día resulta poco atractivo y trascendental. Y la segunda tiene que ver con la práctica, la cual está ligada a un modelo tradicionalista. Bueno, por lo tanto, el objetivo de este proyecto, haciendo mi objetivo, radica en desarrollar una propuesta pedagógica que incorpore la IA como estrategia didáctica para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje del conocimiento histórico dentro de los entornos virtuales. Dentro de los entornos virtuales y presenciales de la materia de historia de cuarto grado de primaria. De acuerdo con lo anterior, hoy se sabe que el rendimiento escolar favorable obedece a la interrelación entre el grado de integración de la tecnología en clase y el uso de técnicas pedagógicas apropiadas. Bueno, esto lo dice el autor Parral en el año 2000. Por lo tanto, se propone el diseño de actividades que incorporen el uso de la IA, la cual es una tecnología que, de acuerdo con López Taquella, es una rama de las ciencias computacionales capaz de realizar actividades propias de los seres humanos, con base a dos características primordiales, que es el razonamiento y la conducta. Dentro del ámbito educativo, la IA puede mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje al hacerlos más dinámicos, más contextualizados y retomando datos e intereses de los estudiantes. Esto sería la parte de la IA. Análisis del contexto. ¿Dónde se llevará a cabo este proyecto de investigación? Bueno, este proyecto se llevará a cabo en el Colegio Américas Unidas, el cual se encuentra en la delegación Iztapalapa. Se caracteriza por ser una institución educativa particular y tener una amplia experiencia de 29 años en el nivel primaria. Déjenme le recorro un poquito la contextualización. Esta escuela ofrece una educación básica bajo un modelo constructivista. Los alumnos forman parte activa en la construcción de su propio aprendizaje, con atención personalizada, centrada en las necesidades y el cuidado de cada alumno. Dentro de los recursos humanos, el colegio está conformado por 82 alumnos y alumnas, 16 docentes, 2 administrativos, la directora del colegio, subdirectora académica y la psicóloga escolar y personas de apoyo. Y recursos materiales, el colegio cuenta con un aula digital de 25 computadoras, una red inalámbrica para la distribución del internet,
7 aulas para docentes titulares con computadoras con sistemas operativos Windows 2010, plataforma educativa de Google Classroom y un cañón para transmitir las clases a distancia. Todos los docentes cuentan con computadora e internet en casa. La metodología, bueno, la metodología que guiará este proyecto se sustenta bajo un paradigma crítico y enfoque cualitativo, el cual se caracteriza porque describe e interpreta la realidad educativa con el fin de llegar a la comprensión o transformación de dicha realidad. Bajo esta premisa y siguiendo los principales métodos de investigación cualitativa, de todos ellos el que más se apega a nuestro trabajo es la investigación-acción, la cual para el autor Eliot la define como un estudio que busca resolver un problema real y concreto, sin ánimos de realizar ninguna generalización con pretensiones teóricas. Su objetivo principal es mejorar la práctica educativa real de un lugar determinado, y ese es el objetivo de este proyecto, ¿no? Mejorar la práctica educativa de los profesores y por ende mejorar el aprendizaje de los alumnos a través de la integración de la IA. Bueno, la metodología la voy a llevar a cabo en diferentes fases. La primera fase consiste en el diagnóstico e investigación teórica conceptual. La segunda fase va a ser en el diseñar una red para la capacitación de docentes, de estudiantes y directivos en el uso de esta tecnología. Y la fase 3 va a ser en el diseño del proyecto de intervención educativo, que es y ahora sí que son las actividades didácticas y las conclusiones del proyecto. Bueno, ese es mi cronograma, que son algunas actividades que voy realizando a lo largo de este periodo. Las estrategias de comunicación. Bueno, la propuesta de intervención educativa requiere un constante feedback entre docentes, alumnos y maestros. Las acciones se realizarán a través de la plataforma educativa de Google Classroom, Gmail y WhatsApp. Y bueno, algunas de mis conclusiones provisorias son, como ya se mencionó, el objetivo del colegio es brindar una educación que impacte en la vida de los estudiantes y con la finalidad de mejorar la enseñanza-aprendizaje de la historia a través de herramientas y recursos tecnológicos como la IA para afrontar la vida académica y el contexto en el que se desenvuelven actualmente nuestros alumnos. Y estas son algunas de mis referencias y con eso concluyo mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, Ana. Antes de comenzar la ronda de retroalimentaciones, voy a hacer un pequeño paréntesis y me gustaría presentar a la maestra Carolina María Vázquez García. Es una mujer ayuk, originaria de Tlahuitoltepec, Mije, Oaxaca, México. Antropóloga social, maestra en ciencias sociales, con mención en género y desarrollo. Es doctoranda en desarrollo rural por la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM Xochimilco. Se ha desempeñado en proyectos de investigación y formación, principalmente en temas de derechos humanos de las mujeres, en especial de las mujeres rurales e indígenas. Se enfoca en promover la participación política de las mujeres y estudios de género en los espacios comunitarios de los pueblos indígenas. Ha realizado diversos trabajos de formación, investigación, diagnósticos e informes sobre la situación de las mujeres y jóvenes rurales e indígenas en México. Muchas gracias por su presencia, maestra. Bien, vamos a comenzar con la ronda de retroalimentaciones de esta primera presentación. Doctora Adriana Gómez, comenzamos con usted. Ok, gracias. Muy buenas tardes a todos. Felicidades por el trabajo que estás realizando. Siempre es interesante ver cómo se promueve, cómo se integran las nuevas tecnologías en el trabajo cotidiano. Pero sí hay un par de observaciones que quisiera yo hacerte.
Por ejemplo, tanto en el texto como ahorita en tu exposición, hiciste referencia, al menos en un par de ocasiones, a la inteligencia artificial como una estrategia. Y en otros momentos sí hablaste como de que la estrategia utilizaría la inteligencia artificial. Entonces, creo que tienes que tener cuidado, no sé si es solamente de la forma en la que lo dices o realmente tienes una confusión entre la inteligencia artificial como estrategia de enseñanza o como un instrumento nada más, ¿no? Que nos va a apoyar. También quisiera yo recalcar algo que dijiste sobre si la inteligencia artificial hará las clases más dinámicas y contextualizadas. Y también en el texto, aunque creo que ahorita no lo mencionaste, pero en el texto también hablaba de que simplifica la gestión educativa. Creo que estos son algunos puntos en los que puede ayudar, pero no es necesariamente. Ajá. O sea, el hecho de que entre la inteligencia artificial no hace en automático que las estrategias y que las actividades sean más dinámicas, sino esto va a depender mucho de cómo se diseñe la estrategia, cómo se diseñan las actividades. Entonces ahí te recomendaría pues que tuvieras cuidado en este punto, porque en otro momento, cuando se empezó a introducir la tecnología, bueno, tecnologías desde lápiz y papel, ¿verdad? Pero me refiero a las computadoras y todo esto, las TIC, en nuestras aulas se hablaba ya de que en automático pudiera generar una mejora y no es cierto. Es un apoyo y depende de cómo se desarrollen se planeen las actividades que puede haber esta mejora o no. Entonces también tener cuidado con esa parte. Lo marcaste como investigación-acción participativa, ¿verdad? Entonces entiendo que tú eres docente de la escuela y tú estarías participando directamente en la intervención. Perfecto. Las fases que nos presentaste ahorita, también me llamó la atención que de la fase de planeación de las estrategias, te fuiste directamente a las conclusiones. ¿Faltaría ahí una fase de aplicación o entendí mal? Irían las tres. Bueno, que sería el diseño, aplicación y evaluación. Sí, Bueno, en sí, sí, esa para llegar a parte, las conclusiones. para llegar a las conclusiones. Ujú. Sí, como después más adelante dices también, la misma investigación-acción requiere de este proceso de retroalimentación constante con la planeación y con la aplicación de las actividades. Sí, nada más que me llamó la atención que no estaba cuando hablaste de las fases de tu investigación, no estaba incluida. ¿Qué más tenía yo por aquí? También en el texto hablabas de estimular el razonamiento de la inteligencia artificial que ayuda a estimular el razonamiento. También creo que con eso hay que tener cuidado porque creo que depende más del diseño de las actividades que propiamente de la inteligencia artificial. No dudo que, sobre todo en esta parte de manejar la información que los mismos estudiantes le den sobre sus intereses y eso, pueda ayudar, pero no creo que sea en automático. Entonces hay que cuidar eso porque depende más del diseño de las actividades. Ujú. Bueno, creo que es todo lo que tenía yo considerado. ¿Cómo vas a observar, cómo esperas observar estos resultados en los chicos? A través de, bueno, primero voy a hacer el diagnóstico y posteriormente la observación directa. Observación directa. Supongo que estás considerando algunas listas de cotejo o algunas entrevistas guiadas Sí, para hacer estas observaciones. sí. Sí, no lo dejes de lado porque es importante tener claro, especificado bien cómo va a ser la forma en la que vas a recolectar esta información. Mm, Sí, no sé. No lo des por supuesto solamente. Creo que sí, ya era todo ahora sí. Y bueno, ten cuidado con tus referencias, checa, hay por ahí algún error, en particular alguna cita textual que no tiene ni el año de la referencia en el texto. Nada más son dos.
Nuevamente, adelante. Te vaya muy bien. Muchísimas gracias, doctora. Maestra Carolina, no sé si nos puede escuchar. Gracias, buenas tardes. Espero que mi conexión pueda aguantar porque me he estado sacando y no pude seguir muy completo la presentación de Karen. Me gustaría tal vez comentar de manera general que es un proyecto muy interesante y sobre todo una propuesta innovadora en tema de educación. Sin embargo, en su proyecto veo que hay una generalidad y desde mi perfil de comentarista que apuesto a una investigación más situada, una investigación que coloque a los sujetos en primera voz, donde podamos leer justamente la diversidad que representa nuestro país, México, y tal vez para una mayor contextualización situada, es importante referirse en el planteamiento de su problema eh, justamente los efectos de la pandemia de manera pues más contextual, ¿no? Cómo ha afectado a la población a la que se quiere dirigir el proyecto, en cuál es su identidad, cómo son estos sujetos. Me preguntaba más bien al pensar cómo las herramientas innovadoras que plantea pueda realmente beneficiar a partir de este contexto que ella marca, que de la pandemia ha sido un factor que ha acelerado a la enseñanza o a la educación digital. Sin embargo, es importante que además de acelerar la educación digital, ha dejado a otros en exclusión. Para que tengamos como una lectura de este macro, si bien por un lado la educación ha incluido nuevas herramientas de enseñanza, pero también excluye a otro tipo de población. Y por ello es importante como en la contextualización pueda tal vez enunciar estas otras poblaciones que también excluye estas formas de trabajo y también que es un reto desde las instituciones educativas, ¿no? Que no solo es un factor que tal vez afecte a una población, sino también tiene que ver con las mismas herramientas y estrategias educativas que se producen en instituciones. Esa es una. Y la otra, en su pregunta de investigación, entiendo que se plantea tres cosas, ¿no? Cómo la literatura digital pueda justamente contrarrestar la desinformación y tal vez habría que revisar primero cómo eh, las tecnologías de la información y comunicación han desinformado o han tratado de dejar de manera como, digamos, en desventaja a una población que, si bien estaban como en un proceso de buscar como su enseñanza digital, pero en realidad lo que tienen en contenido pues es muy distinta a su contexto, ¿no? Y habría que revisar también si esta literatura digital no es homogenizadora. Esta literatura digital de la que quiere como revisar, además de ser una desinformación, también qué es lo que se informa de manera contextual, ¿no? Si la población que consume esta información va de acuerdo a su condición identitaria, de género, de edad, de la historia propia de la población. Si bien no manejo el tema de las tecnologías, pero son como las lecturas que puedo hacer desde esta mirada intercultural, tanto tanto metodológica, ¿no? Cuando se habla de la investigación-acción, es importante justo entonces darle voz a los sujetos con los que se trabaja, ¿no? Cuando se platica de la investigación-acción, es que los propios sujetos deben de plantear cuál es el sentir de su aprendizaje a través de esa tecnología y por el momento no lo observé o no lo pude leer en esta propuesta de trabajo. Otro comentario, cuando se piensa en una tecnología innovadora,
habría que preguntarse, ¿innovadora para quién? Para las personas que quieren tener un proceso de aprendizaje con elementos propios de su contexto, de su historia, o innovadora para una institución que puede ofrecerle a su comunidad estudiantil sin considerar las especificidades, ¿no? Es muy, muy importante cuando se habla de nuevas tecnologías sí se vaya situando para qué población, más específicamente cuando vamos a entrar desde estas otras perspectivas de las tecnologías, por ejemplo, desde la perspectiva de género, desde la perspectiva interseccional. De la perspectiva de género hablamos ya de ver el lugar que ocupa cada género para el proceso de aprendizaje, porque puede ser que la tecnología preguntarnos quién accede más a la tecnología educativa, si son los hombres, si son las mujeres o tienen otras identidades de género, ¿no? La interseccionalidad, que va ligada con el contexto que mencionaba al inicio, el planteamiento del problema, tiene que enunciar que estas poblaciones a las que va dirigidas estas innovaciones, sí debe mencionar cuál es su condición socioeconómica, social, cultural, y sobre todo narrar esta situación va a permitir tal vez identificar qué tanto está impactando la tecnología en ellos, ¿no? O por qué no, porque pues puede ser que hay poblaciones que tal vez vivan en un espacio donde la tecnología puede llegar, ¿no? Pero sus condiciones, sus necesidades básicas son mayores para que podamos tal vez apostar en una educación a través de estas nuevas tecnologías, ¿no? Hasta ahí dejaría mi comentario y pues, gracias Karen por la escucha. Gracias. Les agradezco mucho por su retroalimentación, doctora, maestra, y gracias también, Ana, por la presentación. Bien, continuamos con Aldo Donativo Hernández Alatriste, estudiante de segundo semestre. Presentará su trabajo titulado La desinformación en el contexto educativo del Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellano y su relación con la literacidad digital. Adelante, Aldo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Voy a presentar. Adelante. ¿Ya se visualiza? Ya podemos ver tu presentación. Ok, primero que nada, buenas tardes, doctora, maestra y apreciable moderador. Mi nombre es Aldo Hernández, tengo 22 años, soy estudiante del programa 323 y les vengo a presentar mi proyecto llamado La desinformación en el contexto educativo del Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos y su relación con la literacidad digital. Primero que nada, me gustaría hacer la observación que han habido muchos cambios a lo que les voy a presentar el día de hoy, con lo que les presenté en el formato PDF con anterioridad. Vamos a checar los antecedentes de la situación. Primero tenemos que, la institución está en desarrollo. Hay un desinterés en los estudiantes por indagar de manera idónea. Hay poco o nulo conocimiento sobre la literacidad digital en los estudiantes y también hay pérdida de información importante para el desarrollo académico. Yo puedo detectar esta problemática empíricamente, ya que como mencioné, soy estudiante del programa 323, entonces vengo de un programa de licenciatura del Instituto en Ciencias de la Comunicación. Mi fundamento teórico-conceptual es muy extenso, nada más que por la premura del tiempo de la presentación y por no saturar esta misma, englobé de Aguilar Trejo, el cual nos menciona que la literacidad digital es la capacidad de interactuar con la información, que a su vez consiste en la búsqueda eficaz, uso y manipulación pertinente y la comunicación asertiva orientada a la resolución de problemas. Mi modelo de intervención se va a basar en una metodología que será investigación-acción. Esta tendrá 5 fases. La primera es planificar, después es observar, actuar, reflexionar y por último el informe final. Mi objetivo es el siguiente: contrarrestar la desinformación presente en los estudiantes creando un programa de intervención basado en la literacidad digital para mejorar las habilidades digitales a la hora de investigar y poder reducir el riesgo de recurrir a información falsa.
Mi línea de acción se basa en la educación a nivel superior con enfoque en la enseñanza de la literacidad digital para contrarrestar la desinformación. La estrategia de mi desarrollo se basa en lo siguiente. Primero es diagnosticar los problemas más comunes a la hora de consultar información. El segundo es elaborar instrumentos de evaluación. Ya realicé uno y de hecho ya se aplicó. Esto fue un diagnóstico que, bueno, me ayudó a llegar a la conclusión de que hay poco o nulo conocimiento sobre la literacidad digital. Este se aplicó a 132 estudiantes del instituto. El tercero es diseñar el programa de intervención. El cuarto, implementarlo. Y el 5, finalmente, analizar y evaluar los resultados de mi intervención. El catálogo de recursos lo dividí en dos: recursos tecnológicos y recursos generales. En tecnológicos vemos las herramientas como Google Classroom, Google Academy, Canva, YouTube y, de ser posible, la sala de cómputo del instituto. En recursos generales tengo trípticos con interacción digital, impresiones de códigos QR y publicidad. Los trípticos tendrán un contenido de información que nos podrán ayudar a entender este concepto de literacidad, acompañado de interacción digital con códigos QR, el cual podrán escanear los estudiantes, y este será dirigido a contenido informativo e interactivo. El presupuesto lo dividí de la siguiente manera. De papelería e insumos estoy contemplando 1,000 pesos mexicanos, de suscripción a sitios web otros 1,000 pesos, y de material didáctico 2,000 pesos, dando un total de 4,000. Esto va a ser un financiamiento personal, el cual estoy en la mejor disposición de cubrirlo. Mi cronograma de actividades se basa en lo siguiente. Del lado izquierdo podemos ver el año 2023, el año en curso. Estamos en el mes de julio, me encuentro en el proceso de planificar. Ya cubrí el diseño de mi instrumento, que es de marzo, aplicación del instrumento, que fue en abril, y posteriormente de mayo a julio he cubierto un 35-45% de lo que me propuse en culminar en septiembre. En octubre voy a continuar con el proceso de observar hasta enero del 2024, en donde ya va a empezar el actuar de la intervención. Hasta abril del 2024 voy a empezar mi reflexión. Posteriormente, en junio del 2024, estaré presentando mi informe final. Mis conclusiones. Bueno, en dado caso de que el programa de intervención se ejecute de manera correcta, podrá dar a conocer el concepto de literacidad digital a los estudiantes y su importancia, aplicando los conocimientos adquiridos, logrando un desarrollo académico y reduciendo el riesgo de recurrir a fuentes de información no confiables. Estas son mis referencias. Obviamente hay pocas por no saturar la presentación y por la premura del tiempo. Y bueno, doy como finalizada mi presentación y bueno, doctora, maestra, estoy en la disposición de sus comentarios. Voy a dejar de compartir. Muchísimas gracias por la presentación. Comenzamos con la ronda de retroalimentaciones, por favor. Doctora Adriana, ¿la escuchamos? Sí, gracias. Muy buenas tardes, Tonatiu. Me parece muy interesante tu trabajo, sobre todo esta parte de que estés preocupado por tu comunidad, por el instituto, tus compañeros en el instituto, y apoyar a que haya una mejor, aprovechar mejor la información, no caer en todos estos problemas que nos da una desinformación, etcétera, etcétera. Yo tenía varias observaciones, pero casi todas son sobre el documento que nos compartiste, y como ya dices que ya cambió, entonces tal vez algunas de estas ya queden un poquito fuera de lugar, pero sí quiero hacerlas notar, ¿no? Por un lado, empezaste en tu texto presentando un estado del arte que más bien es una lista de los trabajos, y es importante, sobre todo tu comentario al respecto. ¿Qué estás tomando de ellos? ¿Qué tienen coincidencia con tu trabajo? ¿En qué difiere? ¿En qué no estás tú de acuerdo? ¿O en qué puedes tú poner en duda o revisar? Por otro lado, este concepto de literacidad mm, no está del todo claro en tu texto. En tu presentación ya se vio mucho más centrado, pues, a qué te refieres, pero en el texto incluso había un momento en que lo planteabas como una herramienta y en otros como una capacidad.
Incluso en algún momento decía que era la manera idónea y después hablas de mejorarlo. Entonces, ahí me parece que necesitas, aunque en tu presentación se vio mucho mejor, en el texto parecía como que necesitabas aclarar a qué te refieres o qué estás entendiendo por literacidad como el concepto más importante, pero también en desinformación había, y en infodemia, había por ahí algún problema con tus definiciones. Entonces, empezar por aclarar todo esto, creo que te iba a ayudar, o te va a ayudar, mejor dicho, para desarrollar tus textos. Por otro lado, pensando ya en el cuestionario que dices que aplicaste, más bien que aplicaste ya con tus compañeros, a mí me deja la sensación de que está un tanto superficial, que para poder dar por concluida esta primera etapa necesitas como trabajarlo más. ¿A qué me refiero? Tú les preguntas, por ejemplo, si saben a qué, les han oído o saben, algo así es la pregunta, ¿me confirmo? Sobre literacidad, pero no sabes si en realidad lo que ellos están entendiendo, lo que ellos han oído, es correcto o no. ¿Se conoces el concepto de literacidad digital? Una de las preguntas que nos muestras tus respuestas aquí en un diagrama de circular, pero eso no quiere decir que el concepto que tienen sea correcto o no. Puede haber mucha confusión con estos términos nuevos, y digo nuevos porque incluso no aparecen en el diccionario, ¿no? Al menos no en cualquiera. Entonces, creo que necesitas profundizar más en estas preguntas, tener más cuidado a los datos que estás recabando. Mm, Por otro lado, en los objetivos, estás hablando de un programa de intervención que se ha apoyado en la literacidad, ¿no? Pero después el objetivo particular es como más general. Entonces también aquí creo que tienes que tener cuidado. La idea es el objetivo de tu proyecto y después como proyectos, como objetivos particulares, irlo desmenuzando como un poquito los pasos que vas a ir dando, ¿no? Para llegar a tu objetivo general. Y aquí está como un poquito al revés, el objetivo particular es más amplio. Necesitas checar eso, ¿no? Y aunque tienes ya avanzada esta parte de observación, sí creo que todas estas partes de los conceptos, de cuáles son tus objetivos, eh, tu pregunta de investigación, eso tiene que quedar como bien claro para que no te pierdas y aproveches bien la información que estás recabando. ¿Mm? Ahora, el tiempo para esta parte de planeación ya está por terminar. Dices que tienes un 30 y tantos% de avance, me parece, pero de aquí a septiembre ya hay poco tiempo y como lo que te estoy recomendando de que pongas bien en claras tus definiciones y tus objetivos, tal vez haya aquí algunos movimientos. Eh, Es natural, sobre todo en la investigación de este tipo, es muy común que los tiempos vayan cambiándose, no se conserve la planeación como estaba en un principio, pero tómalo en cuenta, ¿no? La fase que hablabas de actuar sería esta idea de aplicar, de distribuir trípticos que habías mencionado, o la parte de observación que estás considerando, ¿a qué te referirías? Adelante, por favor. Ok, levanto la mano por la acción, por lo de la réplica, pero bueno, Sí, sí, en sí. esto de actuar sería ya aplicar el modelo de intervención, no nada más serían los trípticos, es muchísimo más, estoy profundizando en eso todavía, pero sí sería en ese aspecto de ahora sí que desglosar como tal la intervención, aplicarla y posteriormente sacar mis conclusiones y reflexiones. ¿Estarías en posición, por ejemplo, de hacer talleres o algo así? ¿O como de qué tipo estás pensando la intervención? Sí, podría ser algún tipo de taller apoyándome de Google Classroom, donde podría compartir información con ciertos ejercicios a los estudiantes, los cuales, bueno, serían instrumentos de evaluación que me podrían ayudar a corroborar si el
aprendizaje ha sido adquirido o hay algún problema en los contenidos que se van a depositar. También me voy a ayudar con la herramienta de YouTube, ya que yo voy a realizar videos informativos con los cuales se podría apoyar esta parte de obtención de información. Pero no es eso la intervención que estás pensando, no es solamente eso. Para los trípticos y los videos es solamente parte de. Así es. Y para la observación que estás planteando entre la planeación y esta actuar, ¿qué estás considerando? Bueno, en el PDF que les envié hubo un error. Primero puse actuar y después observar, y era al revés. Primero hay que observar para actuar. Entonces, en la observación, básicamente me centro en esta planificación de aplicar los instrumentos, porque únicamente apliqué uno ahorita, pero no nada más voy a desarrollar uno. Van a ser varios que me van a ayudar a conformar esta investigación. Entonces, en la ¿Van a parte ser de todos? observación, ¿Perdón? ¿Los otros son tipo cuestionario también? Sí, tipo cuestionario. ¿Has considerado, por ejemplo, entrevistas o algo que les dé más oportunidad de opinar, más abierto? Sí, también, de hecho, parte de estos también sería una entrevista. Obviamente sería, es que son muchos alumnos, la verdad, los que tengo que Sí, no puedes englobar. entrevistarlos a todos. Así es, Pero, entonces tendré que hacer mis cálculos para sacar la muestra correcta y aplicar estas entrevistas. ok, pues creo que sería todo. Ok, le agradezco mucho, doctora. No hay nada que agradecer, es un gusto. Muchísimas gracias, doctora. Seguimos con usted, maestra Carolina, su retroalimentación. Gracias, buenas tardes. Me gustó mucho la presentación que hizo Aldo. Creo que me dio bastantes elementos a lo que leí en su texto, porque su texto me generaba varias preguntas. Y bueno, primero, pues, qué bueno que desde el ser parte y además de pensar en una estrategia innovadora de educación, planteaba que a lo mejor lo que haría falta algunos elementos cuando una persona que no conoce pues estas nuevas formas de fomentar la educación y cómo combatir la desinformación o cómo combatir con la producción de información que tal vez no cualquier persona puede identificar si es real, si es verdadera o es falso. Me preguntaba que si bien desde a lo largo de la historia se ha venido haciendo pues, muchas producciones de conocimiento que existen como ciertos criterios para validar si es una información académica, si es una información que no se valida académicamente. Me preguntaba si ha considerado también generar como ciertos criterios para saber que no soy víctima de la desinformación, ¿no? ¿Cómo realizar, no sé si sean criterios o alguna estrategia para identificar que la información que estoy leyendo no es que no esté yo cayendo a la desinformación, ¿no? O tal vez esa información la que estoy en este momento leyendo no sea víctima pues de una información que no ha sido manipulada, ¿no? Y cómo saber que esta información es asertiva para resolver ciertas problemáticas, ¿no? Son bastantes preguntas que me genera y que a lo mejor podría pensar en una cierta estrategia y para justo ver del fomento de estos hábitos de indagación, ¿no? También me preguntaba cómo fomentar estos hábitos de indagación y no caer solamente en googlear y decir ya, porque justamente en varias instituciones académicas cuentan con una biblioteca privada y que los estudiantes que acceden a estas bibliografías pues tienen claves, pues tienen como criterios de acceso, ¿no? Y me preguntaba qué pasaría con todos estos espacios donde ya existen y bueno, si en estos espacios realmente existen unos hábitos de indagación buena para saber identificar, ¿no? Y por último es tal vez
proponerle que en su metodología plantea la investigación-acción. Yo agregaría la participativa porque entiendo que Aldo forma parte de esta comunidad de estudiantes, no es externo, es parte de esta comunidad de estudiantes y sería muy interesante que en la metodología puedas ampliarla de la investigación-acción participativa porque justo la investigación-acción participativa busca resolver una problemática desde la acción colectiva. Y la acción colectiva es desde pensar en colectivamente, desde reflexionar, analizar una situación o una problemática, pero también de proponer acciones y que sería muy importante que estas estrategias de difusión que está planteando no solamente sea una estrategia de difusión que analiza algo, sino que se analiza colectivamente y que tendría que encontrar una estrategia de reflexión, de diálogo, tal vez representativa, no me refiero a todos los estudiantes del instituto, pero sí representativa y que esto que estaría haciendo está la otra corriente de la construcción colectiva del conocimiento. Es decir, que el conocimiento se construye en comunidad y no desde una inteligencia artificial, supongamos, ¿no? Sino más bien apuesta también a utilizar la tecnología para reflexionar desde la acción colectiva, ¿no? Y creo que agregarle esta a su metodología le va a permitir que lo que va a dar como resultado es una reflexión colectiva de estudiantes en un instituto que genera conocimientos colectivos y que además de generar conocimientos colectivos va a generar estos hábitos de reflexión y de conocimiento, porque la tecnología gana como el ser sujeto pensante individual. Y lo que podríamos tal vez contrarrestar para identificar cómo sé que esta información que estoy consumiendo no es parte de una infodemia, ¿no? Si a través de la reflexión colectiva, pienso, ¿no? Desde mi experiencia de trabajar la investigación acción participativa, es que sí apuesta a contrarrestar los conocimientos colectivos, identificar también información que sí es construida colectivamente y información que no es construida colectivamente, ¿no? Pensando, por ejemplo, que solo se cita teorías, conceptos de ilustres pensadores y pensadoras que están considerados como para validar ciertas categorías y no para realmente pensar en la construcción de una categoría, de un concepto desde estas reflexiones colectivas. Y también podría ser que se esté apostando a una redefinición o una definición de una categoría que todavía está, pues que como decía la doctora, todavía no está tan clara porque estamos tal vez haciendo el copy-pega de un concepto y no se ha generado una reflexión para realizarla de manera más propia desde el instituto o desde estas personas con las que se vaya a trabajar, ¿no? Que me parece que puede apostar mucho más allá de esto, lo que plantea, pero pues de manera general, pues está muy interesante su propuesta y sería todo. Gracias. Ok, le agradezco mucho, doctora, maestra, apreciable moderador, agradezco mucho su feedback y bueno, que tengan linda tarde. Muchísimas gracias, Aldo. Gracias por la presentación y gracias por la retroalimentación, doctora, maestra. Ahora presentamos a Claudia Ivette Ramírez Tiscareño, estudiante de cuarto semestre. Presentará su trabajo titulado La alfabetización digital, desde la perspectiva social derivado del COVID-2019. Escuchamos, Claudia. No se está presentando ni podemos escucharte, Claudia, si es que estás hablando. Buenos días, mi nombre es Claudia Ivette Ramírez y presento el tema de la desigualdad en el alfabetismo y literacia digital derivado del COVID-2019. En esta investigación se analizó el impacto que tuvo el COVID-2019 en el tema de la alfabetización y la literacia digital en los estudiantes de tercero de secundaria número 21 diurna de la delegación Álvaro Obregón en Ciudad de México. En el contexto de la problemática se detecta que los estudiantes saben utilizar dispositivos móviles, sin embargo, solo para usos de esparcimiento.
no saben utilizarlos para desarrollo de actividades escolares, por lo que el desarrollo del curso les va a permitir incrementar la alfabetización y la literacia digital, así como reducir la desigualdad en aquellos que no saben hacer uso de las TIC. Derivado del COVID-2019, la modalidad de estudios se migró a una modalidad virtual. Sin embargo, México no estaba preparado para este cambio, sobre todo aquellas escuelas públicas como la Secundaria 21 diurna en la delegación Álvaro Obregón, ya que no contaba con la infraestructura a distancia para el desarrollo de actividades. Sin embargo, la SEP establece programas emergentes como Aprendiendo en Casa y actividades en Classroom. Uno de los retos más grandes es el garantizar que la educación sea de calidad a los estudiantes al implementar las tecnologías. Como preguntas de investigación se utilizaron los factores que influyeron en la desigualdad para el uso de las TIC, así como qué factores influyen también en el tema de la alfabetización y la literacia digital en los estudiantes de tercero de secundaria. Como objetivo general es proponer el curso sobre el uso de las TIC para los estudiantes de tercero de secundaria para que puedan desarrollar sus habilidades digitales y aumentar el alfabetismo digital en la comunidad estudiantil. Como objetivos específicos es analizar aquellos factores que influyen en la alfabetización y la inclusión digital en estudiantes de tercero de secundaria, analizar las capacidades de los estudiantes para el uso de las TIC y poder desarrollar el curso para que puedan tener mejores habilidades digitales los estudiantes de tercero de secundaria. Algunos autores como Lapi, Thomas, Wang Fang nos hablan acerca de la desigualdad en el sentido sociopolítico que refieren a la distribución diferenciada de los bienes entre los cuales se puede mencionar la educación y también consideran como que la educación es un medio para el aprovechamiento de las capacidades y habilidades del individuo. Por otro lado, Felipe Martínez, Nicolás Burles y Kastler, así como David Buckingham, nos hablan acerca de la alfabetización digital, la cual se designa en un conjunto de destrezas, conocimientos y aptitudes que necesita una persona para poder desenvolverse dentro de la sociedad de información. Por otro lado, los usuarios de la web deben ser hiperlectores capaces de leer de modo selectivo, evaluar y cuestionar información, así como el concepto funcional de alfabetización digital que permita a aquellos usuarios operar con herramientas de software y llevar algunas tareas básicas con relación a la información. Algunos modelos relacionados con este tema son el modelo TPACK y el modelo SMART. Como líneas de acción formativa tenemos las causas, que es sobre la brecha digital, la falta de conocimiento en el uso de las TIC, como consecuencias el analfabetismo y literacia digital, así como el rezago en el uso de las TIC. Como objetivos propuesta es el desarrollo de habilidades para el uso de las TIC y la propuesta es poder desarrollar las actividades, tomar el curso sobre el uso de las TIC y recolección de resultados. Los recursos utilizados fueron humanos, materiales y funcionales. Aquí se muestra un ejemplo de la estructura de cómo se desarrolló el curso. Mediante la evaluación de impacto de la evaluación de 360 grados, es que se puede incrementar la alfabetización y la literacia digital mediante la puesta del curso del uso de las TIC en los estudiantes de tercero de secundaria, el cual les va a permitir desarrollar habilidades en el uso de las TIC y fortalecer su pensamiento crítico. Los elementos que se estará trabajando son la evaluación mediante observación, rúbrica y anecdotarios, la infraestructura con la que cuenta el instituto para el desarrollo de actividades, los agentes que van a estar participando, una servidora, el docente, los alumnos de tercero de secundaria y las autoridades escolares, donde será la evaluación, coevaluación y autoevaluación de la misma. Las principales técnicas o instrumentos de evaluación fueron la observación y la de interrogación. Los resultados que se presentan fueron en un primer momento para diagnosticar cómo se encontraban los estudiantes de tercero de secundaria relacionados con el tema de las TIC. Del 100% de los estudiantes, por lo menos uno cuentan con un dispositivo en casa. Les gustaría saber más sobre el uso de herramientas digitales, ya que consideran que el tener nuevas habilidades para realizar sus actividades académicas es de gran importancia. Sin embargo, por debajo del 50% no conocen las plataformas digitales o tampoco usan herramientas digitales para el desarrollo de sus actividades. No identifican algunas herramientas ofimáticas como es el Excel.
Otro examen que se realizó acerca del uso de las TIC, en donde podemos observar que el 100% de los estudiantes reconoce que es un meme, que es una red social y un streaming. Un poco más del 50% sabe y para qué es o se usa un blog, y menos del 50% sabe qué es o identifica una fake news, las cookies y cómo hacer uso del PowerPoint. ¿Cómo contribuyó el proyecto? Pues contribuyó en la inclusión en aquellos estudiantes que no tenían conocimiento en el uso de las TIC en comparación a otros alumnos que tenían más experiencia en el uso de las mismas. Por ejemplo, el identificar iconos de Word, Excel o PowerPoint, o cómo utilizar su dispositivo para compartir documentos al trabajar en equipo. La intervención se quedó en un primer momento debido a que no se pudieron tener los permisos para implementar el curso al 100% en la secundaria por parte de las autoridades escolares, y también pues bueno, hubo un cambio en la dirección de la escuela y administración de la misma. Considero que como plan de mejora pues se pueden de todos modos incorporar más temas como lo que son los motores de búsqueda en la web, que les ayudará a fortalecer su pensamiento crítico, cómo utilizar el APA para sus proyectos escolares, la utilización de redes sociales, cuidando sus datos e identidad de manera responsable, y pues seguir con la inclusión de aquellos alumnos que no tienen conocimiento en el uso de las TIC para que puedan aplicar además los conocimientos que van desarrollando con el curso, ya que son los próximos a incorporarse a un nivel medio superior. Esto les va a permitir estar mejor preparados para este nivel. Este proyecto me permitió evaluar el nivel que tienen los estudiantes de tercero de secundaria en un primer momento en el uso de las TIC. Sin embargo, la costumbre de ser guiados en relación a actividades no les permite ser más autodidactas. Sin embargo, es cuestión de tiempo ya que muestran aceptación y adaptabilidad al cambio. Considero que es importante que las instituciones públicas den más apertura a este tipo de proyectos, ya que la finalidad es contribuir con la sociedad. El proyecto solo se quedó en desarrollo en un 20%, ya que no fueron otorgados los permisos para poder desarrollar el tema por temas administrativos de la institución y reglamentación de la SEP. La educación a distancia ha tenido una pausa después de la pospandemia del COVID-2019 debido a que las escuelas regresaron presencialmente y ya no hacen uso de herramientas tecnológicas debido a que las mismas instituciones no consideran parte de sus funciones en su currículum las actividades al no ser exigidas por la SEP, por lo que es importante no dejar de lado que esto que ya se avanzó en la incorporación de herramientas digitales, pues se quede atrás, y pues bueno, si se llega a tener alguna situación de emergencia como lo fue la pandemia COVID-2019, podamos estar mejor preparados. Agradezco a aquellos docentes que me ayudaron en el desarrollo de este proyecto, a la Universidad Rosario Castellanos, así como a mi comité con la doctora Erika Pineda, Esther Labrada y la maestra Natalia Pineda. Muchas gracias, tengan buena tarde. Muchas gracias por la presentación. Comenzamos con la ronda de retroalimentaciones, por favor, doctora Adriana, ¿la escuchamos? Sí, gracias. Buenas tardes, Claudia. Me genera, perdón el ruido, un par de dudas. ¿Tu proyecto entonces ya está terminado? Bueno, Claudia, ¿sí puedes responder, Claudia? Digo, no hay problema con lo de la réplica la porque es una réplica. pregunta directa, ¿no? De la doctora. Entonces, adelante si son preguntas directas. Bueno, parece que está teniendo algún problema. Bueno, me dejó esa duda porque en el texto parecía como algunas cosas pendientes y yo en esos términos planteé algunas observaciones. En cambio, ahora en lo que nos expones parece que ya está terminado. Por ejemplo, otra duda que tenía yo, en el texto hablas de la aplicación, o para esto se entrevistó a estudiantes y profesionales, y ahora hablas de una escuela secundaria. Entonces, fueron estos profesionales, ¿estás refiriéndote a profesores, autoridades y otras personas implicadas dentro de la escuela también? ¿O cómo es que se llevó a cabo esto? De cualquier manera,
aunque no me puedas aclarar ahorita estas dudas, pues creo que son cosas que no están claras en tu texto y tendrías que revisarlas. Ujú. Problemas con el micrófono, sí, me imagino. Bueno, de tu texto, dentro del marco teórico, me parece que estaba descuidada la parte de alfabetización. Incluso me pareció en algún momento que estaba como revolviéndose los problemas económicos como algo que marca estas grandes distancias, grandes diferencias entre los estudiantes y la alfabetización. Creo que son dos problemas diferentes, aunque uno influye en el otro, pero son dos problemas diferentes y de repente parecía que lo estabas tratando como uno solo. Lo que nos presentaste ahorita sí estaba en tu marco incluida la parte de alfabetización. Incluso presentaste por un lado y por otro los problemas económicos y la parte de alfabetización. Entonces, mi recomendación sería que esto que ahorita nos presentaste se refleje más en tu texto, se vea más claro, se lea claramente esta diferencia entre los dos problemas y cómo uno afecta al otro, ¿no? No sin desaparecer ninguno, ¿no? Eh, ah, 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 ah. Ahora, en lo que estaba también en tu texto, que ya no vi ahorita en tu presentación, hablabas de unos cursos para ayudar a los jóvenes cuando van a entrar a trabajar, incluso de elaboración de currículum, etcétera. Y no supe cómo influye esto, qué tiene que ver esto con la parte de fomentar la literacidad y de evitar el analfabetismo, o más de generar una alfabetización digital que hace mucha falta, sí, definitivamente. Mm, 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 mm. Al final de tu texto, no sé si, sí, cambios en el texto. Lo que pasa es que al final tienes un diagrama, no sé si lo puedas presentar o nada más así lo platicamos, como un diagrama de flujo al final de tu documento. La parte de la izquierda no se alcanza a leer bien, pero me llamó la atención que de inicio estás hablando de un artículo de investigación y después estás haciendo todo lo que es el planteamiento del problema, la justificación, etcétera. Entonces, este artículo me parece que está un poquito fuera de lugar, porque ¿qué es lo que vas a presentar en ese artículo si no has planteado, desarrollado tu investigación? Supongo que solamente que está fuera de lugar, está desacomodado, pero bueno, yo estaba pensando en que apenas estabas realizando el proyecto y si ya está terminado, entonces esto ya sucedió. Mm, ujú. Bueno, así no leí. Sí, ya sucedió. Ok. Bueno, una recomendación también aparte, de revisar un par de errores en las referencias, en particular la de Freire. Eh, Sería todo, pues, por mi parte. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Y gracias, Claudia, por la presentación. Continuamos con la maestra Carolina, ¿la escuchamos? Sí, gracias. En términos generales, su texto sí se me hizo bastante como complicado porque en algunos momentos había narraciones como de pasado y el otro como en lo presente y entonces ya no pude seguir el hilo de su texto, tal vez fue por lo que es un texto corto, que no se veía muy bien de lo que quiere como presentar y también en su resumen sí presenta como líneas de investigación y que te vas al marco teórico, no aparecen estas categorías, por ejemplo, la política educativa y el cambio social. ¿Qué se está entendiendo por estas dos categorías que justo es la línea que atraviesa su investigación? Y tampoco se ve en el planteamiento del problema, no hay cuál es la situación de la política educativa en México y qué se está entendiendo por cambio social en las grandes urbes, ¿no? Que ahí me deja como corta en saber
desde dónde, desde qué perspectiva o desde qué planteamiento teórico lo está justificando o lo está abordando. Y en el objetivo general también me genera la pregunta si ella realmente desarrolla el nuevo conocimiento. O sea, hablando como un conocimiento nuevo de qué, que tal vez sería más, como más viable hablar tal vez de fortalecer los conocimientos de tal población e identificarla de manera más específica, porque de nuevo conocimiento, si tenemos pensado utilizar las tecnologías de la información, por prácticamente no hay algo nuevo, simplemente y más cuando hablamos de un proceso de investigación, no, en las ciencias sociales no generamos conocimientos nuevos, sino más bien proponemos Proponemos tal vez estrategias innovadoras de diálogo de conocimientos, de procesos de aprendizaje y a lo mejor habría que revisar ahí entonces su objetivo para ver cómo lo generamos, para que no se piense cuál sería el nuevo conocimiento que va a generar en el uso de las tecnologías, ¿no? O cómo sería. Ahí no lo encontré muy claro. Lo mismo coincido con la doctora que hablaba del marco teórico y tal vez en la metodología puede ser muy ambicioso en el uso de estas herramientas que está planteando, como entrevistas simultáneas, varias que a lo mejor en este proceso de investigación, no sé, como no hay una claridad cuál es el estado, como el caso que presentaba Aldo hace rato, como que ya se ve muy clarito cuál es el proceso de esa investigación. Y de esta parte no la encontré y por eso se me hace como que plantea muchas, pues tal vez metodología con herramientas muy complejas y que habría que situarlas más para poder revisar prácticamente cómo se estaría concluyendo a partir de estos marcos de referencia teórica, conceptual, metodológica y sobre todo cómo se estará aterrizando en el final. Y lo último, ella coloca un formato de consentimiento informado para participación de la investigación. Este tipo de investigación, si es necesario que ella pueda colocarlo en su texto, si es una investigación desde una metodología distinta a la investigación acción participativa, porque en este caso, pues sí podríamos revisar por qué se utiliza un formato de consentimiento, cuál es el fin, si aquí ya entra en juego la cuestión de la autoría de la información, ¿no? Como desde dónde se quiere utilizar, y si se utiliza un formato de consentimiento desde las ciencias sociales, sí se puede utilizarla, pero para tener una claridad de cuál es la finalidad de este consentimiento, ¿no? Que incluso tiene que ser desde un consentimiento libre, previo, informado, para que antes de iniciar la investigación, pues ya se tenga conocimiento con eso. Si no, yo creo que está de más colocar un anexo de consentimiento informado para las participantes de investigación. Si es que se piensa desde una metodología de investigación-acción, ¿no? Porque no hay una claridad. Bueno, en este texto que leí no lo encontré. Hasta ahí, gracias. Doctora, maestra, muchísimas gracias por las retroalimentaciones. Para concluir esta mesa el día de hoy, vamos a presentar a Rocío Isabel Maldonado Maldonado, estudiante de segundo semestre, que nos presentará su trabajo titulado Educación y plagio en la era digital, una perspectiva ética. Adelante, por favor, Rocío. Sí, permítanme.
Sí se logra ver mis... ¿Se ven unas diapositivas? Sí, Que sí Sí, lo... ok. Ok. Mira, perdón. Muy bien, bueno, yo soy Isabel Maldonado. Voy a presentar lo que llevo trabajando sobre mi tema de tesis, que es educación y plagio en la era digital, una perspectiva ética. Bueno, yo estaba trabajando otro tema, pero este pues me motiva más, entonces voy a presentar lo que he llevado aterrizando. Bien, en el planteamiento del problema, el plagio es un desafío persistente en el ámbito educativo y ha sido agravado por el acceso fácil a información en línea y la posibilidad de copiar y pegar contenido. La incorporación de las tecnologías de la información y comunicación y la inteligencia artificial han introducido nuevas herramientas y técnicas en la detección y prevención del plagio. Sin embargo, es necesario examinar cómo estas herramientas se alinean con los principios y valores de la educación crítica y la educación libertaria. La educación crítica y libertaria buscan empoderar a los estudiantes, fomentar el pensamiento crítico, promover la justicia social y bajo este contexto surge la interrogante sobre cómo el uso de las TIC y la IA en la detección y prevención del plagio puede ser congruente con estos principios pedagógicos. Se plantea entonces la necesidad de explorar si estas herramientas promueven la autonomía intelectual, la originalidad y la reflexión crítica de los estudiantes o si pueden limitar su libertad de expresión y creatividad. Por lo tanto, el problema de investigación se centra en analizar el uso de las TIC y las IA en la detección y prevención del plagio desde una perspectiva de la educación crítica y libertaria. El objetivo es desarrollar estrategias educativas efectivas que utilicen las TIC y la IA de manera ética y reflexiva, promoviendo la integridad académica y la participación activa en los estudiantes en su propio proceso de aprendizaje. En relación con el plagio y el uso de las TIC y la IA, se plantea el problema de cómo estas herramientas pueden afectar esta autonomía intelectual, ¿no?, en los estudiantes. Entonces, la pregunta sería si promueven estas herramientas la reflexión crítica, la originalidad y la creatividad, o limitan esta expresión y capacidad de los estudiantes para desarrollar ideas propias. El problema de investigación radica en la necesidad de examinar el uso de las TIC y la IA en la detección y prevención del plagio, buscando comprender cómo estas herramientas pueden promover una autonomía intelectual, originalidad, pensamiento crítico, al tiempo que se abordan las preocupaciones éticas asociadas con la implementación de las mismas. El plagio es un problema ético y académico que afecta a las instituciones educativas en todos los niveles, desde la educación básica hasta la educación superior, con el advenimiento de las TIC y la creciente capacidad de la IA, ¿no? El plagio ha adquirido nuevas dimensiones y nuevos desafíos. La justificación de esta investigación va a radicar en la necesidad de comprender y abordar de manera apropiada el problema del plagio dentro del contexto digital actual. Pues al utilizar las TIC y la IA se pueden desarrollar herramientas técnicas más sofisticadas, ¿no?, tanto para hacer plagio, pero también para detectar y prevenirlo, y promover la integridad académica, fomentando un ambiente de aprendizaje honesto. Entonces sería importante abordar la integridad académica y valores pedagógicos, la reflexión sobre el uso de la tecnología, la evolución del plagio, las mejoras de estrategias educativas, ¿no?, para proporcionar una base sólida para el diseño e implementación de estrategias oportunas, dirigidas hacia la ética y la reflexión. El impacto del uso de las herramientas como proceso de aprendizaje y los avances tecnológicos y nuevos desafíos. En las preguntas de investigación, serían, ¿cuáles son las implicaciones éticas asociadas con el uso de las TIC y la IA en la detección y prevención del plagio? ¿Y cómo se pueden abordar desde la perspectiva de la educación crítica y libertaria? ¿Cuáles son los factores que contribuyen al aumento del plagio en entornos digitales? ¿Y cómo puede la IA ayudar a abordar este problema? ¿Qué estrategias educativas pueden ser convenientes para utilizar las TIC y la IA de manera ética y reflexiva en la detección y prevención del plagio, promoviendo la participación activa de los estudiantes y la construcción de conocimiento desde una perspectiva crítica?
¿Cuáles son las recomendaciones y pautas para el uso ético y pertinente de las TIC y la IA en la detección y prevención del plagio en entornos educativos? También es importante ver cuál es la percepción, analizar cuál es la percepción y aceptación de los estudiantes y docentes hacia el uso de las herramientas de detección del plagio, ¿no? Basadas en TIC e IA, y considerar la congruencia con los valores de la educación crítica y libertaria, y en qué medida las herramientas de detección de plagio fomentarían este pensamiento crítico en los estudiantes y su capacidad para cuestionar y analizar de manera reflexiva la información que se utiliza en sus trabajos académicos. Estas preguntas de investigación permitirán explorar los aspectos clave del uso de las TIC y la IA en relación con el plagio desde una perspectiva de la educación crítica, proporcionando una base, ¿no?, para comprender los efectos, implicaciones éticas y prácticas pedagógicas asociadas con estas herramientas. Y, con la finalidad de ofrecer recomendaciones para su implementación pertinente dentro de un contexto educativo. Mi objetivo general, entonces, se dirige hacia el análisis del uso de las tecnologías de la información y comunicación y la inteligencia artificial en la detección y prevención del plagio dentro de un contexto de la educación crítica y libertaria, con la finalidad de comprender su impacto en la integridad académica y proponer estrategias que promuevan un enfoque ético y reflexivo en la educación. En los objetivos específicos, identificar los factores que contribuyen al aumento del plagio en entornos digitales y cómo la IA puede ayudar a prevenirlo, analizar el impacto de las TIC y la IA en la promoción del pensamiento crítico, la autonomía y la creatividad en los estudiantes dentro de un contexto de educación crítica y libertaria, analizar la percepción y aceptación de los estudiantes y profesores hacia el uso de las herramientas de detección del plagio, proponer recomendaciones y pautas para el uso ético y adecuado de las TIC y la IA en la detección y prevención del plagio en entornos educativos, y diseñar y proponer estrategias educativas que utilicen las TIC y la IA de manera ética y reflexiva para abordar el problema del plagio, prevenirlo, promover una conciencia crítica, pensamiento independiente y originalidad en el proceso de aprendizaje. El marco teórico se va a tratar de desarrollar estos conceptos importantes y teorías relevantes relacionados con el plagio, la educación crítica, la educación libertaria, las TIC y la IA, ¿no? Empezaría con el tema del plagio, definiciones, cómo se desarrolla esta apropiación indebida de ideas, de textos, ¿no? Haciendo uso inadecuado de las fuentes, examinar diferentes maneras de plagio y explorar el impacto del uso del plagio dentro de la implicación y de la educación y sus implicaciones éticas. Ahí no sé si abordar el tema de las implicaciones éticas y legales o solamente quedarme en el tema de implicaciones éticas. No sé si podrían como también poquito ayudarme por ahí. La educación crítica, puedo abordarlo desde los fundamentos teóricos de Freire y Henry Giraud, ¿no?, donde van a desarrollar estos conceptos clave. En la educación libertaria con William Godwin y John Dewey, y las tecnologías de la información y la comunicación. Puedo explorar teorías relacionadas con el uso de las TIC en la educación, la teoría del aprendizaje mediado por la tecnología y la teoría del constructivismo tecnológico, la inteligencia artificial, analizarlo desde su aplicación en diversos sectores, pero sobre todo en la educación, y explorar conceptos clave como aprendizaje automático, el procesamiento del lenguaje natural y la teoría de instrucción basada en IA y la teoría de aprendizaje adaptativo, y la integridad académica y educación crítica y libertaria, ¿no? Entonces puedo explorar estas conexiones entre la integridad académica, estos principios de educación crítica, en analizar teorías y enfoques que vinculen la promoción de la autonomía, la originalidad, el pensamiento crítico con la prevención del plagio y el uso ético de las TIC y la IA. En el marco metodológico de la investigación,
Se puede incluir el diseño de la investigación desde un enfoque mixto, ¿no? Combinando elementos cualitativos y cuantitativos que nos permitirá obtener una comprensión profunda de las percepciones, experiencias y actitudes de los participantes y recopilar datos cuantitativos sobre la efectividad de estas herramientas de detección de plagio. Recopilación de datos, se pueden utilizar entrevistas semiestructuradas, cuestionarios, observación participante y análisis documental. Las entrevistas y los cuestionarios pueden dirigirse, más bien se dirigirían hacia estudiantes, profesores y también expertos sobre el tema. La observación participante se puede realizar en estos entornos educativos donde se implementan estas herramientas. En mi caso, yo voy a utilizar los casos sobre estudiantes a nivel superior en la Universidad Tres Culturas en modalidad a distancia. La muestra, que sería la selección del alcance y los objetivos de la investigación. Entonces, se considerará una muestra representativa de estudiantes y profesores, seleccionando casos de estudios, ¿no? De instituciones educativas que ya hayan implementado soluciones para prevenir el plagio. El análisis de datos sería el análisis de los datos cualitativos que, bueno, se van a identificar estos temas. Luego, los datos que surjan de las entrevistas y de los datos cualitativos recopilados. Y bueno, por el lado del análisis cuantitativo, para poder hacer un resultado estadístico y descriptivo para analizar los resultados, ¿no? de los cuestionarios. Y por otro lado, la cuestión ética, ¿no? Va a ser muy importante garantizar la ética de la investigación dirigida hacia el uso de los datos privados, ¿no? Sobre todo como en el ámbito en donde me quiero desenvolver. Y las limitaciones que tendría mi trabajo, como de entrada, pues el tamaño de la muestra, la representatividad de los participantes, la generalización de los resultados que obtenga y también tomar en cuenta estas limitaciones de acceso a herramientas específicas de detección de plagio que también pueden influir dentro del alcance de la investigación, y los resultados y conclusiones, donde se van a presentar los resultados obtenidos de manera clara y concisa, con base en los resultados, para extraer conclusiones, ofrecer recomendaciones prácticas para abordar el uso de las TIC y la IA en la detección y prevención del plagio en el contexto educativo. Como conclusión, el uso de las TIC y la IA en relación con el plagio plantea tanto oportunidades como desafíos dentro del ámbito educativo. La detección y prevención del plagio en entornos digitales se ha vuelto cada vez más compleja debido a la facilidad de acceso a la información en línea y la posibilidad de copiar y pegar contenido. Sin embargo, las TIC y la IA también pueden ofrecer herramientas y técnicas más sofisticadas para abordar este problema. La pedagogía crítica y libertaria emergen como una perspectiva relevante en este contexto, ya que promueve la conciencia crítica, el pensamiento independiente y el uso ético de las TIC. Esta perspectiva enfatiza la importancia de desarrollar en los estudiantes la capacidad de cuestionar y analizar de manera crítica la información, evitando así la apropiación indebida de contenido y valorando la originalidad en el proceso de aprendizaje. En general, la investigación sobre el uso de las TIC y la IA en relación con el plagio requiere un enfoque integral que combine la comprensión de las herramientas y técnicas disponibles, el análisis de su pertinencia, el respeto por la ética y la promoción de un enfoque educativo centrado en el pensamiento crítico y la integridad académica. Con estos conocimientos se pueden desarrollar estrategias educativas que utilicen las TIC y la IA de manera ética y responsable para prevenir y abordar el plagio en entornos educativos. Al hacerlo, se promoverá la integridad académica, se fomentará el desarrollo de habilidades fundamentales en los estudiantes y se establecerán pautas claras para el uso responsable de las tecnologías en el ámbito educativo. Hasta aquí mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Comenzamos con la última ronda de retroalimentaciones. Doctora Adriana, ¿la escuchamos? Sí, gracias. Muy buenas tardes otra vez.
Me gusta tu trabajo, Isabel. Está muy bien presentado y planteada toda la primera parte, pero también es obvio que es un trabajo que está iniciando. Ahorita comentaste que cambiaste de tema y por eso tienes solamente la primera parte, ¿no? Diría yo que está muy bien planteado el problema, aunque falte todavía todo el desarrollo posterior. Eh, Planteabas aquí la investigación de factores que contribuyen al plagio, por ejemplo, y cómo estos se han aumentado, fomentado con el uso de las tecnologías. Esta búsqueda de factores, ¿cómo la harías? ¿Sería parte de las entrevistas? Sí, con los profesores y con los alumnos. Ujú. Sí, porque me parece un poquito difícil detectar, pues, cuáles serían esos factores que contribuyen. Además de lo que parece como muy visible, que tú mismo mencionaste, esta posibilidad de copiar y pegar y de tener acceso a muchísimos trabajos en línea. Pero bueno, es importante, pues, buscar cómo recolectar esta información. Las entrevistas, sí, estoy de acuerdo, es una buena opción, pero tal vez buscar algunas otras. Incluso al buscar tus antecedentes puedes encontrar tal vez alguna forma de cómo lo buscaron o cómo lo observaron otros investigadores para apoyar esta parte. Eh, Hablabas también del impacto de la inteligencia artificial y las TICs en la autonomía, creatividad y pensamiento crítico. Esta parte me pareció muy importante porque creo que justamente el fomento de autonomía, de creatividad y pensamiento crítico debería estar en la base en la base y en el fondo de toda lo que es educación, en todos los niveles. Creo que en la medida que fomentemos estos valores, eh, se va mejorando pues todo el proceso educativo y en general, tal vez creo yo, hasta la sociedad. Pero, por otro lado, hablas de la inteligencia artificial y de las TICs para esta parte de detectar el plagio. Y entonces siento que caemos nuevamente en la parte, digamos, tradicional o estamos acostumbrados a buscar el castigo, ¿sí? Entonces, el problema está en realizar el plagio o en que se detecte el plagio. Ahí creo que hay un punto de fondo difícil de trabajar, pero importante, ¿sí? Lo importante es generar la conciencia para evitar que se realice el plagio. El hecho de que haya herramientas para detectarlo es importante, pero lo más importante es generar esta cuestión ética y de autonomía, de creatividad que nos permita evitar que se realice. Entonces, esta parte que tú hablas del fomento de la creatividad, pensamiento crítico y autonomía, me parece que puede ser o que debería ser como el punto principal del trabajo. Uh-huh. No en la detección, sino en el evitar que se desarrolle. Y tiene que ver también, aunque no lo mencionaste en tu trabajo, creo que vale la pena incluirlo, esta parte de la responsabilidad del estudiante en su propio aprendizaje, que si bien es algo que debíamos inculcar desde niveles básicos, ya en el nivel medio superior y nivel superior debería ser algo ya bien manejado, ¿no? Ya más que trabajado. Que el estudiante sea responsable de lo que está aprendiendo y de cómo lo está aprendiendo. Entonces, parte de esta responsabilidad nos llevaría a que el plagio no le ayude a aprender, no colabora en su aprendizaje, entonces perdería sentido realizarlo. Todo esto tiene que ver también con la idea de diferenciar lo que es calificación y evaluación. Estamos demasiado acostumbrados a buscar la calificación cuando en realidad lo que deberíamos buscar es el aprendizaje. Entonces la evaluación, en vez de centrarse en asignar una calificación, debería centrarse en mejorar el aprendizaje. Más o menos es la misma idea que estoy queriendo plantear. En vez de preocuparnos por detectar los plagios, hay que ocuparnos en evitarlos, en fomentar esa responsabilidad del propio aprendizaje y lo que tú ya mencionabas de la autonomía, creatividad y pensamiento crítico.
creo yo que eso sería un factor importante a considerar en tu trabajo. No sé si estés de acuerdo conmigo. Creo que le da un vuelco que puede ser fuerte. Sí puedo contestar, ¿verdad? Sí, me parece que sí fue una pregunta. Por favor. Sí, justamente mi trabajo va dirigido como a esta intervención, ¿no? Como cuáles serían estas formas de evaluar, porque al parecer las formas actuales pues permiten este plagio y que el aprendizaje no se lleve a cabo. Entonces, tal vez no quedó claro, más bien no quedó claro en mi presentación, pero sí es parte de mi, como sería como la finalidad. Ok. Pues sí, no me queda más que felicitarte. Como te decía, se ve que es un trabajo inicial, no tiene todavía todos los elementos que nos gustaría ver en la investigación, pero pues es un muy buen planteamiento, es muy buen inicio, sigue adelante. Y bueno, aprovecho para felicitarlos a todos y desearles que Muchas siga gracias, doctor. adelante el trabajo. Más. Gracias, doctora. Maestra, continuamos con su Gracias. retroalimentación. Sí, Isabel, pues muy buen tema, interesante la propuesta que realizas. Tu texto está bastante ordenada en lo que vi y tal vez en algunas cosas que te podría fortalecer el trabajo es plantearte que puedas partir cómo se construye el conocimiento, ¿no? Cómo se construye el conocimiento, desde dónde aprendemos, desde dónde empezamos a conocer cómo es la sociedad, cómo es la comunidad, ¿no? Porque me parece que lo que tú pones en juego, más allá de las implicaciones éticas y más allá de ver la tecnología como una herramienta para revisar qué es lo que es el plagio y lo que no es el plagio. Lo que está en juego aquí es quién construye el conocimiento y quién lo valida, ¿no? ¿Quién valida ese conocimiento? Y por qué históricamente hablar de un conocimiento tiene que ser validado desde una mirada individual. Y al momento de que es evaluado y al momento de que, como dice la doctora, de que nos enseñan que la educación es quien tenga 10, que tenga la mayor excelencia académica, es la que tiene mayor ventaja en distintos ámbitos, ¿no? Y en México hay un sistema de educación que está basado en relaciones de poder, una relación de poder vertical, donde vemos que el conocimiento se valida en ciertas personas, en ciertas instancias académicas, incluso son los que tienen voz para construir políticas públicas, para construir estrategias académicas, construir un montón de cosas, ¿no? Y por estas miradas de manera, de una relación de poder de conocimiento, esa mirada vertical de ver a los sujetos, quién sabe más, quién sabe menos, son las mejores que se pueden acomodar en distintos ámbitos, ¿no? Desde sea lo económico, político, en distintas. Entonces, en juego, lo que tú pones es algo mucho más profundo de una revisión de las implicaciones éticas o desde el plagio, ¿no? En la era digital. Pienso que es importante que tú puedas tal vez contextualizar lo de fondo que pones en juego, porque colocas interesantes categorías que podrías ponerlos en juego o en diálogo a lo largo de tu texto. Son estas que tú mencionas, la pedagogía liberadora o la pedagogía crítica, que tiene que ver mucho con estas nuevas propuestas o esta ola de propuestas que se está generando a la construcción de los conocimientos colectivos. Y más que una construcción es el reconocimiento, porque una persona individual o un sujeto no construye el conocimiento por sí sola. Siempre construimos el conocimiento por la lectura, desde un ámbito más amplio. No me refiero a los textos, me refiero a la lectura que tenemos en nuestro ámbito familiar, en nuestro ámbito en la sociedad. Todo lo que leemos no solo es en la narrativa industrial, por ejemplo, sino la narrativa que tenemos desde que empezamos a hablar, desde que empezamos a identificar elementos en nuestro entorno. Estas formas de aprendizaje
rompen cuando entramos en un sistema educativo donde no nos van a enseñar otras narrativas de pensar y de construir conocimiento, sino más bien de competencia. Y al mirar esto perdemos la autonomía, perdemos el ser autodidactas, perdemos la proactividad para enseñar, incluso para aprender. Y yo creo que son estos elementos que puedes poner en juego en tu trabajo para pensar entonces estas implicaciones éticas. ¿A qué están apostando? Están apostando a la individualización del conocimiento o la colectividad del conocimiento, ¿no? Y tal vez para ver que la tecnología no nos gane para esto, es que justamente apostemos a lo que Pablo Fier ha hablado tanto de la pedagogía liberadora, ¿no? De enseñar de una manera distinta, pero cómo utilizamos la tecnología para hacerla, y es el reto, ¿no? Y la pregunta que hablabas de si justamente tienes que hablar de las implicaciones éticas y también en las legales, yo te sugeriría que te centres en lo que hasta donde vas ahorita y no entres al ámbito legal, porque ya son otros ámbitos de reflexión que sí tienen implicaciones, pero no creo que lo vayas a poder abordar toda, porque me acordé de justo la nueva legislación en México que está poniendo en juego, en el caso de los pueblos indígenas, el tema del conocimiento o no me acuerdo cómo se llaman estos, tiene que ver con el conocimiento, pero más que nada del plagio de sus textiles. Y ese plagio de los textiles pues es una apropiación indebida de las grandes industrias para reproducirlas, por ejemplo, ¿no? Pero ya hay una cuestión más legal, y del ámbito académico también existen leyes, normas que revisan cómo está el mundo académico. Pero yo creo que tú lo que quieres poner aquí en juego es el tema de la educación, y la educación y plagio sí tiene que tener estos elementos en la cuestión de la construcción del conocimiento. Porque creo que para esto que tú apuestas, entonces, ¿cómo y por qué es importante entonces revisar la cuestión de la pedagogía, ¿no? Que si bien en tu texto todavía no hay una definición clara, hablas de una pedagogía crítica libertaria, tal vez yo la dejaría hasta solamente una pedagogía crítica, ¿no? Porque todavía no podemos hablar, al menos que tú hagas este ensayo como un modelo de estudio, de trabajo, y realmente revisar si es una pedagogía crítica libertaria o nos quedamos con la pedagogía crítica, que a mí me parece que es la nueva ola que se está posicionando en los espacios académicos, que se está posicionando en las narrativas de educación, que se está posicionando incluso en las políticas públicas de educación. Por eso se apuesta con generar un trabajo académico con la comunidad, con la sociedad, porque es allí donde hemos estado fallando como cientificistas sociales, donde la sociedad queda fuera con la construcción del conocimiento, ¿no? Que se va apropiando de distintos espacios. Y pienso que lo que decía la doctora de que no pierdas elementos claves para poder revisar la cuestión de la educación y el plagio, es justo este aprendizaje, pero no solamente el aprendizaje del sujeto individual, el aprendizaje del sujeto con su sociedad y en un elemento clave con la familia, ¿no? Cómo aprendemos desde estos espacios, ¿no? Y cómo esto se traslada en espacios académicos, ¿no? Porque cada sujeto va a pensar según su entorno social o según su experiencia de aprendizaje que ha llevado a generar ciertos conocimientos. Y creo que ojalá que estos comentarios, de manera breve, como revisé tu trabajo y lo que te escuché, pues creo que va a abonar muchísimos elementos y mucho éxito en tu trabajo. Gracias. Agradezco mucho sus comentarios, maestra. Gracias a ustedes. Muchas gracias por los comentarios, maestra, doctora. Y gracias, Rocío, por la presentación. Gracias a ustedes por el espacio. Pues bien, de esta manera concluimos la mesa de esta tarde. No sin antes, quiero agradecer la presentación de los estudiantes, Ana Karen Méndez, Aldo Hernández, Claudia Ramírez, Rocío Maldonado, así como la participación de nuestros comentaristas, doctora Adriana Gómez Reyes y maestra Carolina María Vázquez García.
Les recuerdo que esta es el cuarto coloquio interno de investigación del posgrado de la Universidad de Rosario Castellanos, en el cual se están presentando 308 trabajos de estudiantes en 80 mesas diferentes, que serán retroalimentadas por 80 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reitero nuevamente nuestro agradecimiento y me despido citando nuestro lema: otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser.